En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio de Dios. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. El tiempo de Adviento es litúrgicamente corto, son 4 semanas, y por eso es extraordinario que de las 4, 2 la Iglesia las dedique a presentar a la figura de Juan Bautista, la semana pasada y esta. La semana pasada, confío en que lo recuerden, veíamos a Juan como uno que llamaba a la conversión, la importancia para la conversión de ser conscientes de cuáles son nuestros pecados. Y para poder ser conscientes de qué hemos hecho mal, alguien tiene que enseñarnos a distinguir el bien del mal. En cambio, esta semana es un contexto distinto. Ya Juan está en la cárcel, y está en la cárcel porque se ha atrevido a defender el matrimonio, en aquel caso era el matrimonio judío, pero que el matrimonio judío era en lo esencial igual que después ha sido el sacramento del matrimonio cristiano, y se había enfrentado con el rey Herodes, diciéndole que no podía estar viviendo con la que había sido la mujer de su hermano. Se había divorciado Herodías, la reina, de su marido, y se había casado con el hermano de su marido. Aquello era una situación totalmente irregular. Juan, para defender el matrimonio, se enfrentó con el rey, le metieron en la cárcel y más tarde, como sabemos, por instigación de su llamarla concubina, Herodías, le cortaron la cabeza. Bien, en ese contexto se presenta este evangelio de hoy. ¿Por qué Juan, que ha anunciado a Jesús, que le ha presentado a Jesús delante del pueblo, por qué Juan tiene dudas? No lo sabemos. Seguramente le llegaban noticias en la cárcel que le hacían estar inquieto. ¿Me habré equivocado? Aquella escena en el Jordán, cuando vino el Espíritu Santo en el momento del bautismo de Cristo, aquella escena en el Jordán fue quizá un sueño, ¿me he equivocado? Y entonces Juan manda a preguntar a Jesús. Jesús no dice de sí mismo nada, no dice sí, no. Dice: contadle a Juan lo que estáis viendo. Es decir, las obras hablan a través mío. Yo no voy a andar diciendo sí, yo soy, ¿qué valor tendría eso? Mis obras hablan de mí. Y describe este texto, ¿no?, que he leído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los muertos resucitan, y una cosa muy importante, a los pobres se les predica el Evangelio, es decir, a los pobres se les habla de Dios. No dice a los pobres se les da pan, que también, sino a los pobres se les habla de Dios. Esto es algo que tendría que servirnos de interrogante a la Iglesia de hoy, si estamos hablando de Dios a los pobres o si solo los estamos dando pan, porque no solo de pan vive el hombre. Pero lo más importante viene a continuación. Jesús dice, después de haber expresado las obras que él hace, dice: dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. ¿Por qué? Es por esta frase que la Iglesia coloca este texto
hoy en el tercer domingo del Adviento. En ese momento, obviamente, Jesús ya ha nacido, Bueno, pero aún le falta morir. Poco tiempo después, más o menos 3 años después de esto, va a morir crucificado. Y muchos se sentirán defraudados de Cristo. Se sentirán defraudados de Cristo porque no es el poderoso. Es un guiñapo humano. Ha sido torturado. Está muriendo. Ha fracasado. Al pie de la cruz, sus enemigos se burlan de él y le dirán, a otros has sido capaz de salvarte, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Es decir, Jesús está preparándonos, en ese momento cuando habla dirigido a San Juan, está preparándonos para el escándalo de la cruz, cuando le veamos crucificado. Y la Iglesia lo recupera en la víspera de la Navidad, porque también la Navidad fue, en cierto sentido, un escándalo. ¿Cómo puede nacer el Mesías en una cueva? ¿Cómo puede nacer de una familia tan humilde como eran la de José y de María? ¿Cómo puede nacer el Mesías niño? ¿Cómo puede nacer tan débil, tan frágil, tan poca cosa? Nosotros estamos acostumbrados a que los ricos son aquellos que tienen el poder, los ricos o los políticos, pero los pobres. Y por eso va a ser un escándalo para muchos el que Jesús nazca en la cueva de Belén, pobre, lo mismo que será un escándalo que Jesús muera en la cruz, aún más pobre todavía. El Señor quiere prepararnos para ese escándalo de Belén, lo mismo que preparó para el escándalo de la cruz. Dicho esto, que es el objetivo de este Evangelio, hagamos una reflexión sobre nuestra vida. El tema es la humildad de Dios. La humildad de Dios que causa sorpresa e incluso escándalo. ¿A quién? ¿Y por qué? Cuando uno mira la historia de Belén, ve que los pobres no se sintieron escandalizados. Los pastores fueron a llevar su pequeña ofrenda. Pero tampoco se sintieron escandalizados los sabios, los magos de Oriente. Y cuando uno mira la vida de Jesús y la muerte de Jesús, se da cuenta de que sí hubo gente que se escandalizó de Cristo. Y fueron, fíjense lo que les voy a decir, no lo olviden, fueron los buenos. Los buenos se escandalizaron de Jesús. Los buenos, en aquel momento los buenos eran los sacerdotes del templo judío y sobre todo los fariseos, que eran la gente practicante. ¿Por qué se escandalizaron de Jesús? En ese momento de Belén aún no sabían nada, no tenían motivo, pero después sí, cuando supieron su origen. Pero sobre todo se escandalizaron de Jesús porque, lo dice él, lo hemos leído estos días en el Evangelio entre semana, lo dice Jesús, que se escandalizan de él y dice, vino Juan que ni comía ni bebía y decíais que era una especie de bicho raro que estaba en el desierto. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decís que es un comedor y bebedor, amigo de publicanos y prostitutas. Los buenos se escandalizan de Cristo. No olviden que fueron los buenos los que le mataron. Cierto que colaboraron los malos, Herodes también colaboró, pero sobre todo fueron los buenos. Fariseos y sacerdotes fueron los que llevaron a Cristo al Calvario. ¿Por qué? Porque Jesucristo no era lo que ellos esperaban. Jesucristo no era el Mesías político, militar, guerrero que ellos creían que iba a venir. Jesucristo no era el duro, intransigente, que no tenía compasión de nadie. Al contrario, era rico en misericordia y para salvar a quien fuera no se iba a justificar lo que esas personas hacían mal, sino a estar con ellos. No le decía a la Magdalena, sigue siendo prostituta, ni a San Mateo, sigue robando dinero con los impuestos, pero se iba a estar con ellos. Dicho esto, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Cuándo nosotros podemos estar convirtiéndonos en buenos que traicionan, que condenan a Jesucristo? Cuando nos sentimos superiores a los demás. Esto es muy frecuente y yo lo he visto muchas veces. Lo he visto tantas veces que tengo la impresión de que la santidad
Cuando es verdadera, es maravillosa, pero que muchas veces es una moneda falsa, aparentemente dorada, pero que cuando la tiras y suena, suena a chatarra. La santidad es verdadera cuando la persona que hace el bien no se siente superior a los demás. No juzga a nadie. Fíjense, no digo que no juzga nada, digo que no juzga a nadie, que es muy distinto. Tú tienes que juzgar, claro que sí, Jesús lo hizo y llamaba raza de víboras a los fariseos. Tú tienes que juzgar, no podemos no juzgar el crimen, hay que juzgarlo y condenarlo. Ayer ha habido una bomba en una iglesia en Egipto, hay que juzgarlo y condenarlo. ¿Cómo no vamos a juzgar y a condenar el terrorismo? ¿Cómo no vamos a juzgar y condenar la violencia contra las mujeres, el narcotráfico, la corrupción política? ¿Cómo no vamos a juzgar y condenar el aborto? Tenemos que juzgar y condenar, pero juzgamos y condenamos las obras, no las personas. Esto es lo que la Iglesia ha enseñado siempre y lo aprendió de Jesús, que fue juzgado y condenado por los buenos. Yo puedo decir, esta persona que no conozco, o esta persona que es un amigo, o esta persona que es un familiar, está obrando mal. Puedo y debo decirlo, incluso si tengo confianza con amor, tengo que decírselo a él, pero yo no puedo juzgarle a él. El juicio de la persona le corresponde solo a Dios, y por eso yo no puedo sentirme superior a nadie, no debo sentirme superior a nadie. Puedo decir, yo no hago esto, quizá yo haga otras cosas, pero sí puedo decir, yo no hago esto, yo no robo. Imagino que nadie aquí roba, yo no mato, supongo que nadie ha matado a nadie, y yo no soy narcotraficante. Bueno, yo puedo decir todas estas cosas, pero no soy superior a nadie. Ese es el punto que demuestra la autenticidad de la santidad de las personas. En cambio, esos que se dan por buenos y que se consideran buenos, no es que juzguen el mal que están haciendo los otros, sino que juzgan a los otros. Y ellos se consideran mejores. ¿Tú eres mejor? ¿Mejor que quién? San Pablo, meditando sobre esto, San Pablo es, junto con San Juan, el evangelista, es sin duda el apóstol más próximo a la Virgen, porque toda la obra de San Pablo gira en torno a la soberbia, o al revés, en torno a la humildad. San Pablo dice en la carta a los Corintios, la caridad todo lo cree, todo lo espera, todo lo excusa, todo lo tolera. La caridad no lleva en cuenta el mal. Y en cambio nosotros no somos personas capaces de excusar. ¿Tú qué sabes? ¿Cuáles han sido las circunstancias de esa persona? ¿Tú qué sabes cuál es su historia? ¿Tú sabes qué familia tuvo? ¿Tú sabes qué educación? ¿Tú sabes las cosas que le han ocurrido, que le están pasando en este momento? ¿Lo sabes? ¿Verdad que no? Solo Dios. A veces ni siquiera Él es consciente, solo Dios lo sabe. Por eso, ¿quién eres tú? Son palabras de Cristo para juzgar al prójimo. Tú no eres quien para juzgar a nadie. Mira más bien la viga que tienes en tu ojo antes de fijarte en la paja que tiene el ojo del vecino. Puedes y debes decir, esto está mal, eso ha sido mal hecho, pero no puedes ni debes decir, esta persona es mala. Déjale a Dios que haga de Dios, porque Dios es el que sabe. Dios es el que conoce el fondo de cada persona. Tú limítate, porque además te conviene a ti, limítate a la caridad, todo lo excusa, todo lo tolera, no lleva en cuenta el mal, la caridad es paciente. Cuando una persona no es capaz de esto, su santidad es falsa. No importa si reza muchos rosarios, no importa si viene todos los días a misa, no importa si comulga 500 veces al día si pudiera. Su caridad, su santidad es falsa, es una moneda falsa, es, usando las palabras de Jesús, un sepulcro blanqueado. ¿Y por qué? Porque se considera superior a los demás, porque mira a los demás por encima del hombro, porque dice, yo soy bueno, este es malo. Tú fíjate, este que está haciendo, tú fíjate las cosas, cómo se comporta. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? ¿Tú sabes lo mal que lo está pasando? ¿Y te atreves a juzgarle? ¿Quién eres tú? Este es el mensaje de hoy. Y es el mensaje necesario para preparar la Navidad. Es decir, es el mensaje
para reflexionar sobre quién es Dios para nosotros. No nos sintamos defraudados de Cristo. No viene a darnos lo que esperamos. A lo mejor nos da algo que no esperamos, que vale más. No viene a darnos milagros que nos curen todas las enfermedades, dinero que nos saque de la pobreza, amor y felicidad de las personas amadas que no te quieren o que no te quieren lo suficiente. ¿Tú crees que Dios viene para eso? ¿Para poner una panadería gratuita o una carnicería gratuita, un hospital benéfico maravilloso, o para darte un elixir que se lo das a beber a la persona que quieres que te ame e inmediatamente se enamora de ti? ¿Crees que Dios ha venido a esto? Él ha venido a decirte: te conozco y te quiero. Las dos cosas. Te conozco, sé tus pecados, sé tus tentaciones, te conozco y te quiero. Te conozco y te quiero. Y hasta el último instante voy a estar dándote la mano para que te salves, derramando mi sangre para que te salves. A mí esto no me decepciona, al contrario, me llena de esperanza. Hagamos lo mismo que recibimos con los demás. No juzgues. No juzgues a la persona. Puedes juzgar lo que la persona hace. No juzgues a la persona. No te sientas superior a nadie. Mira a Dios y dile: Señor, yo no te merezco. Yo no te merezco. Aunque fuera 1.000.000 de veces mejor de lo que soy, te diría lo mismo: Señor, yo no te merezco. Gracias por venir a mi casa. Gracias por tener misericordia de mí. Y que esta misericordia que recibes la entregues tú al prójimo, no juzgándole a él, aunque tengas que juzgar sus obras. Que así sea. De pie, por favor.